Dios les bendiga en esta hermosa tarde, Dios les guarde, les saludamos en el amor de Cristo, queremos compartir la palabra del Señor, aleluya, poderoso el Señor, la cual se encuentra en Romanos capítulo 2, versículos del 11 en adelante. Amado hermano y amigo, qué lindo es el Señor, tenemos que procurar cada día, tomar tiempo para escudriñar la palabra, para que el Señor hable a nuestras vidas a través de ella, amén, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Qué linda es la palabra del Señor. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Mientras iba hacia un lugar hace unos días, hablaba con mi hijo sobre la palabra del Señor y hablábamos de hombres, amén, que eran hombres rectos, que eran hombres que estaban haciendo lo correcto delante de la presencia de Dios, hombres temerosos a Dios, hombres justos, hombres que obedecían a Dios en todo lo que el Señor les mandaba. Pero llegó un momento en la vida de esos hombres, como en la vida de Moisés, que desobedecieron al Señor. Y usted dirá que un hombre como Moisés, que no hay manso como él en la tierra, un hombre tan manso, un hombre que obedecía a Dios en todo, llegó el momento donde el Señor le dijo que hablara con la peña. Y él golpeó a la peña. Qué lindo es el Señor. Y por causa de él golpear a la peña, por causa de él no glorificar al Señor, el Señor le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y usted dirá, pero eso no fue un pecado grave, como se llama el adulterio, la fornicación y diferentes pecados que hay. Pero dice la palabra del Señor que toda desobediencia es pecado. Y en ese momento, ese hombre de Dios llamado Moisés, un hombre que leemos las escrituras y vemos lo poderoso que fue en Dios, ese hombre llamado Moisés llegó un momento donde desobedeció al Señor. Dios no hace acepción de personas. Y por él haber desobedecido al Señor, el Señor le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Y tanto tiempo que anduvo Moisés por el desierto, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Qué lindo es el Señor. Llegó un momento, qué lindo Dios, el rey David cometió pecado con Betsabé. Y pensaba él quizás en su mente que como él era el siervo del Señor, cuando Natán le dijo que su hijo iba a morir, él pensó, bueno, yo voy a ayunar porque yo conozco que cuando yo me humillo delante del Señor, Dios me oye. Pero llegó ese momento que Dios determinó una palabra sobre David por cuanto él había pecado. Y Dios le dijo, tu hijo ha de morir. Y así mismito sucedió, su hijo murió. ¿Por qué? Porque David desobedeció, David pecó. Y son hombres que te estoy mencionando que andaban rectamente, hombres que hablaban con Dios, hombres que obedecían a Dios, pero llegó un momento en su vida donde desobedecieron lamentablemente al Señor. ¿Y qué sucedió con esos hombres? Que el Señor le pagó conforme a sus acciones, conforme a sus obras. ¿Qué te quiero decir? Que Dios no hace acepción de personas. Muchas personas piensan que porque están en un pastorado, que porque están evangelizando, que porque tienen una posición alta y desobedecen a Dios, Dios no les va a hacer nada. Qué lindo Dios. Y piensan que una oveja que quizás no tiene posición, que quizás pecó contra Dios, que quizás desobedeció, esa sí va a llevar castigo por cuanto es una oveja, por cuanto no tiene posición. Pero déjame decirte en esta hora que Dios no hace acepción de personas. Los justos delante del Señor son los hacedores de la palabra y no tan solamente los oidores. Quizás tú puedes oír la palabra y te puede gustar escuchar la palabra, pero si tú no eres un hacedor de la palabra del Señor, tú no eres justo delante del Señor, no estás agradando a Dios. Estos hombres del Señor lamentablemente desobedecieron en un momento dado en su vida. Y como Dios no hace acepción de personas, Dios les dio conforme a sus acciones. Así que yo te quiero decir en esta hora que si tú estás desobedeciendo en alguna manera al Señor, que quizás ese pecado no se llame adulterio, quizás ese pecado no se llame fornicación, quizás ese pecado no se llame lujuria, quizás ese pecado no se llame avaricia.
Pero toda desobediencia es pecado. Y si en alguna manera estamos desobedeciendo al Señor, eso se llama pecado. Y el Señor nos va a dar a cada uno conforme a nuestras obras. Dice la palabra que el juicio comenzará por la casa. Y si comenzare por la casa, ¿dónde quedará el impío? ¿Dónde quedará el impío y pecador? Si el que le sirve a Dios muchas veces desobedece, ¿cuánto más será el que está allá afuera, el que vive una vida en delitos y pecados? No podemos esperar recibir bendición de Dios. No podemos esperar recibir justicia de Dios cuando nosotros estamos desobedeciendo al Señor, cuando nosotros no estamos andando rectamente. Muchos hombres y mujeres que le sirven a Dios tienen posiciones y son mentirosos y piensan que la mentira no es nada. Pues déjame decirte que la palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, que los avaros no heredarán el reino de los cielos, que los idólatras. Hay muchas maneras de desobedecer a Jehová. Moisés desobedeció a Jehová de una manera que quizás diríamos, wow, pero eso es algo tan insignificante. Pero el Señor le dijo, tú no me glorificaste. Tú no me glorificaste por causa de que el pueblo de Israel estaba causándole quizás esa molestia, lo desesperó. Pero Dios le dio una orden. Qué lindo Dios. Y una pequeña locura puede causarle, ¿qué dice la palabra del Señor en Eclesiastés? Una pequeña locura le puede, qué lindo, salir mal a un hombre que es sabio. Porque un hombre sabio, si comete una locura, qué feo se ve, ¿verdad que sí? Moisés era un hombre tan sabio, un hombre tan manso, pero lamentablemente desobedeció a Dios. No te estoy diciendo que se perdió, no, te estoy diciendo que no pudo entrar físicamente a la tierra prometida. Después de caminar tanto tiempo con el pueblo de Israel, después de soportar tanto al pueblo de Israel, en esta hora quiero decirte que Dios no hace acepción de personas. Si tú andas rectamente y eres simplemente una oveja del Señor, Dios te va a dar conforme a tus obras. Dios es un Dios justo. Y Dios, qué lindo, Dios hace justicia. Si tú eres simplemente una oveja, no te preocupes. Porque si andas rectamente, Dios te va a dar conforme a tus obras. Si eres un pastor, evangelista, misionero, tienes posición y andas desordenadamente y andas en desobediencia, te tengo que decir que Dios también te va a pagar conforme a tus obras. Si el justo se apartare de su justicia, ya las justicias que había hecho no le serán contadas. Pero si el impío se apartare de sus malas obras, eso también va a ser borrado. Y entonces va a comenzar a contar las buenas obras que tú comiences a hacer desde que tú vengas a los pies de Cristo. Dios no hace acepción de personas. No son los oidores de la palabra, sino los hacedores de ella. Que no solamente nos limitemos a escuchar la palabra, qué poderosa es la palabra, pero no la ponemos por obra. Nosotros tenemos que poner esta palabra por obra. Nosotros la tenemos que poner en acción para entonces ser justos delante del Señor. Así que en esta hora Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios no hace acepción de personas.